Muy bien, vamos con capítulo 5 de 6. Hay preguntas, hay dos preguntas ya, sí. Algo sé de ese curso, de taller de electrónica de audio. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, ya, hay otra pregunta ya. No, no, te contestó al tiro. Ah, ¿sí? ¿Sí qué, perdón? VT cambia con cada valor de VG. VT, ¿de qué VT estamos hablando? ¿Del transistor? Sí, sí, de hecho VT es una función complicada, pero para un análisis de primer orden podemos asumir que VT solamente cambia con VBS y no cambia con otras cosas, ¿sí? VBS. Sí, según una ecuación que vimos en algún momento que tenía, que cuando nos referimos al efecto del cuerpo. Entonces, esa va a ser nuestra ecuación para VT. VT depende del efecto del cuerpo, pero sí, VT cambia con VGS. No, no, no lo vimos en profundidad. Sabemos que VT cambia y eso produce efectos, produce un GM en pequeña señal. Sí, eso es un clásico. Eso es un clásico, amplificar usando el efecto del cuerpo, pero es que el GM es muy chico como para amplificar. Sin embargo, hay transistores que tienen, y de hecho Sebastián me mandó por ahí, no está Sebastián hoy día, me mandó, allá está Sebastián, me mandó una idea que él vio que quiso compartir conmigo, que es de estos FinFETs o Tri-Gate Transistors, que es interesante y esos tienen comportamiento diferente porque tienen compuerta que rodea por todos lados el canal. ¿Hay otra pregunta acá? Vamos a hablar de eso. Esto no es tertulia todo esto, pero puedo responder preguntas. Oye, respondiendo a tu pregunta anterior del curso de electrónica de audio. Taller de electrónica de audio es un curso en el que eh, yo no lo he tomado y no lo he dictado nunca, pero por lo que he escuchado los alumnos se embarcan en un proyecto de diseño, fabricación y prueba de un amplificador típicamente, un amplificador de audio. Algunos lo han hecho usando tubos, hay algunos que han diseñado su propio amplificador, lo cual después de electrónica no es tan difícil, no es tan terrible difícil. Y tienen que armarlo, soldarlo, ¿cierto? Imprimir las PCB, hacer ustedes las PCB. Es como una especie de diseño eléctrico, pero que no es un curso, que no es mínimo y que incluye solamente proyectos de audio. Yo entiendo que es entretenido, pero te sugiero que para saber más le pregunte a alguien que lo ha tomado. Sí, lo dicta Miguel Ríos, él cacha harto de audio, ¿ah? Miguel Ríos cacha bastante de audio más allá de la profesión, o sea, él conoce de audio porque le gusta mucho la música, como la gran mayoría de los ingenieros eléctricos de verdad que conozco. Sí, ¿hay más preguntas por acá? ¿Sí? Los de acoplamiento se cortocircuitan y los de bypass también. O sea, cualquier capacitor que tú quieres que sea muy grande, en pequeña señal para la banda pasante tú lo cortocircuitas. Si es que está bien calculado, su impedancia es muy chica a las frecuencias de interés. A ver, o puede haber sido un error, no he mirado ese detalle, puede haber sido un error, o puede haber sido que estaba tratando de calcular el ancho de banda. Y ahí sí es necesario. Ya. Ya, en el fondo estaba calculando ancho de banda. Entonces puede que haya estado correcto lo de la ayudantía. La hizo Matías, ¿cierto? Matías sabe harto electrónica, el- ¿ah? Felipe también sabe harto electrónica, Felipe. En general los ayudantes son re buenos este semestre, así que eso. Oye, hablemos de la excursión de salida, antes de pasar a hablar de BJT. La excursión de salida está definida como el rango
de salida que un amplificador puede dar, como la diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Y cómo defines tú cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Ahí entra la filosofía, porque no hay una definición exacta de cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Yo podría, por ejemplo, decir el máximo y el mínimo son aquellos que mantienen a todos los transistores en región activa. Y si uno se sale de región activa, por ejemplo, yo tengo un amplificador que tiene en su salida esto. Y si este voltaje de salida sube mucho, este VDS se va a achicar tanto que este transistor va a salir de región activa. Y si este voltaje baja mucho, este VDS se va a achicar tanto que este transistor sale de región activa. Entonces, la definición de una definición como de primer orden de excursión de salida es el rango de salida que mantiene a todos los transistores en región activa. Hay otras definiciones, por ejemplo, una posible definición viene del siguiente gráfico. Si yo grafico ganancia, tengo un problema con este computador. Le dije que tiene casi 5 años. Sí, tengo un problema no menor. Eso no, ya, ahí volvió. Sé a qué se debe y creo que sé cómo resolverlo. Perdón, esto era ganancia. Entonces aquí tenemos ganancia. Y aquí tenemos voltaje de entrada. O voltaje de salida. Hagámoslo con voltaje de salida mejor. Y este digamos que es 0 volts y esto es VDD. Y la ganancia probablemente va a ser una función de mi voltaje de salida. Va a ser algo así. Entonces yo perfectamente podría decir mi excursión de salida es el rango de la salida para el cual la ganancia es un cierto porcentaje de la ganancia máxima. Entonces, si este es 100%, yo fijo, por decir algo, 70%, y digo, mi excursión de salida es eso. Porque fuera de eso la ganancia es menor que un 70% de mi ganancia máxima, y el amplificador yo digo que no está amplificando como debiera. Entonces, la definición no es tan clara. La definición que estamos usando en este curso es el rango de salida para el cual todos los transistores operan en región activa. Y a veces es fácil de calcular, a veces es difícil de calcular. Pero el cálculo no es que haya una ecuación, sino que cada circuito requiere su análisis y tú tienes que analizarlo. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí. Muy bien. Oye, vamos entonces con BJT. BJT es otro tipo de transistor. Entonces el BJT, o transistor bipolar, ¿de qué es la J? Junction, Bipolar Junction Transistor, es una válvula de corriente, o sea, hasta el momento un MOSFET, ¿cierto? Una válvula de corriente, parecida al MOSFET, muy bien, cuya apertura de la válvula, una llave, deja pasar o no deja pasar, se controla mediante una corriente más pequeña. Entonces este no es controlado por voltaje, es controlado por corriente, por una corriente de entrada pequeña. En la práctica sí es controlado por voltaje. En la práctica, igual que el MOSFET, es controlado por voltaje, porque esa corriente y ese voltaje se relacionan de alguna forma. Entonces, podemos verlo de las dos formas, como una válvula controlada por corriente o una válvula controlada por voltaje. Ambos tipos de portadores de carga participan en la conducción, a diferencia del MOSFET, en que solamente hay un portador. Puede operar en forma lineal, como amplificador, o puede operar como interruptor, on-off. Entonces tiene como 3 regiones de operación, tal vez 4. Hay 2 tipos, 2 sabores, NPN y PNP. Adivinen de dónde vienen los nombres. Esta es la estructura. ¿Qué será? Este es un NPN, ¿cierto? Exactamente. Los BJT son menos populares que los MOSFETs en circuitos integrados. O sea, si yo tengo un chip, probablemente ese chip no va a tener BJT, a menos que sea un chip de muy alto desempeño, a menos que sea un chip de RF, probablemente no es BJT. O sea, los chips de microprocesadores, no hay BJT ahí.
Los chips de OPAMPS, algunos tienen BJT, otros no tienen BJT. Entonces, realmente depende del chip que estemos hablando, pero en procesadores, que es como el mainstream de la electrónica, no hay BJT. Hay BJTs parásitos. Hoy les cuento algo les voy a adelantar algo que esto lo vemos después en 3433, pero un MOSFET, cuando está casi apagado, se vuelve un BJT. Y eso es notable, porque mejora su desempeño cuando está a punto de apagarse, mejora su desempeño en varias cosas. Bueno, los BJT son menos populares, son más caros, pero predominan en circuitos discretos, por ejemplo en OPAMPS, ¿sí? Es que en realidad la región de corte no existe. Esto lo vamos a ver en 3433. La región de corte le llamamos en 3433 región de subumbral, porque estamos operando bajo el umbral. Y ahí, en esa región, el transistor está casi apagado, pero nunca se apaga. Y ahí la pendiente de corriente versus voltaje en escala logarítmica es mucho más empinada, lo cual resulta en un GM mucho más grande. Entonces un transistor que está casi apagado tiene más ganancia. No, puede no ser para señales muy chicas, para corrientes muy chicas, o para más bien densidades de corriente muy chicas. Esto en 3433 quedan, pero expertos en esto. ¿Mm? Sí, esos son niños grandes, sí. Oye, entonces los BJT predominan en circuitos discretos. Cuando uno hace circuitos discretos con BJT, uno pone circuitos que sean muy rápidos, por ejemplo. Rápidos, sí. Tienen mayor transconductancia por unidad de corriente. O sea, si yo le meto una corriente, existe una cifra de desempeño que se llama GM partido por I, que es cuánto GM me da un transistor por unidad de I que yo le entrego. Los BJT tienen mejor transconductancia por unidad de corriente que los MOSFETs. De hecho, como dato curioso, los BJT me dan 40 milisiemens por miliampere a corriente constante. En cambio, los MOSFET no llegan a 25, en el mejor de los casos. Tienen mayor ganancia intrínseca. Ese era el GM por RO. El GM-RO de un BJT es mayor que el GM-RO de un MOSFET. En general tienen mayor ganancia de frecuencia unitaria, presentan menos ruido y son más robustos. O sea, los BJT son muy buenos. ¿Y por qué no usamos tanto BJT? Tienen un par de desventajas. Por ejemplo, que tienen corriente de compuerta. El equivalente a la compuerta en el BJT tiene corriente DC. Y la otra desventaja es que son más caros. Esto es mentira, yo diría que ya los MOSFET superaron el BJT. Bueno, la historia del BJT, el bla bla, 1945 se formó un grupo de investigación en Bell Labs. Bell Labs sacó muchos premios Nobel. Es un laboratorio de investigación Bell. ¿Qué es Bell? Era la compañía de teléfono. ¿Y por qué Bell? Había campanas en ese tiempo, ¿no? Por Alexander Graham Bell. O Alexander Bell, en realidad. Nosotros tendemos a ponerle el Graham, pero es segundo nombre, sí. Entonces el apellido de él era Bell. Así como Sergio Bernabé Vargas, que era un jugador de un equipo de fútbol. Y uno tiende a hablar del segundo nombre en español, pero lo que queda es el apellido. Y a veces hablamos del nombre, del apellido y del segundo apellido. Es muy confuso, todo esto es muy confuso. Pero bueno, Bell Labs viene de ahí. Y es como decir, no sé, pues si una compañía de teléfono aquí tuviera un laboratorio de investigación tan bacán que de ahí salieron todos los inventos que revolucionaron al mundo en los siguientes años. O sea, cáchense de lo que estamos hablando. Es un instituto de investigación dentro de una empresa privada. Es notable. Bueno, y Bell, pasaron varias cosas con Bell. Después partieron a Bell. Se llamó South Bell después porque la partieron en dos. Entonces había una que era, no me acuerdo cómo se llamaba, y otra que era South Bell. Y después se fusionó con otra y no sé qué pasó. Pero por un tema de monopolio. O sea, hubo prácticas
que hicieron que otros dijeran, mira, estos gallos tienen el monopolio, imposible competir con ellos, entonces partamos las dos. ¿Sí? Sí, sí, esta la hemos visto. Pero bueno, este fue el descubrimiento del transistor de punto de contacto, que es el predecesor del BJT. Y ahí está Shockley, Bardeen y Brattain. En ese tiempo, en 1945, querían desarrollar tecnología alternativa al tubo, que tenía un montón de problemas, y todavía se usan los tubos, pero mucho menos, ¿cierto? Estos dos gallos, estos dos, él era teórico, él era experimental, construyeron el primer transistor bipolar de punto de contacto bajo la dirección de él era el jefe. Entonces, obviamente, él aparece en el microscopio ahí, para la foto, exactamente, para la foto. Sí, fue más bien como lo primero que dijiste, o sea, ellos trataron de desarrollar, tenían una teoría de cómo podía funcionar y trataron de implementar un dispositivo que se ajustara a esa teoría. Entonces, trabajaron con germanio. Hay un libro muy bueno de esto, que se llama Crystal Fire, lo recomiendo mucho, yo lo leí y me divertí mucho leyéndolo. Ellos partieron de esta teoría que está basada en la mecánica cuántica, desarrollaron esa teoría, especialmente él, y trataron de implementar, de fabricar esto. Y al fabricarlo les quedó un BJT, que era un poco distinto a lo que ellos querían hacer, pero igual amplificado. Oye, entonces ya existían rectificadores y había sospecha, como dije, de que era posible amplificar usando dispositivos de estado sólido. ¿Por qué de estado sólido en contraposición a plasma? ¿Cierto? Los tubos de vacío operan en base a plasma. Entonces Brattain y Bardeen construyeron el primer transistor. Shockley era especial, ya he hablado de ello. Hubo un tema ahí, pelea. Ellos no volvieron a trabajar juntos. Ganaron el Nobel, probablemente fue la última vez que se vieron juntos, cuando fueron a recibirlo. Él después ganó otro Nobel y era muy capo. John Bardeen era muy capo. Bueno, había un tema. Shockley desarrolló las ecuaciones al final, pero lo hizo a posteriori, entonces fue una historia bien curiosa. Está súper bien contada en este libro que les comenté. Em, bueno, y así se veía el primer transistor. Este es chiquitito, es un pedazo, un par de centímetros aquí, o sea, es bien chico. Y esto de aquí era la base del transistor, era la base sobre la cual se construyó el transistor. En realidad la base es esto, un semiconductor, es un cristal de semiconductor. Uno lo ve y dice, oye, esto yo lo podría hacer en el colegio, así como un trabajo para una feria científica. Sí, la verdad es que no era muy prolijo, pero era increíble para la época, era una cuestión impresionante. O sea, no estoy desmereciendo lo que este señor hizo. Este señor construyó esto y para la época era algo muy difícil de construir. Es curioso eso, ¿ah? Uno tiene todo a mano ahora. Es bien divertido, por ejemplo, cuando construyeron los primeros chips. ¿Cómo se fabrica un chip? En silicio usando unas técnicas que le llamamos fotolitográficas. ¿Y de qué se trata en eso? De enfocar una máscara en un pedazo de silicio e imprimir patrones con material fotosensible. Oye, ¿y cómo se enfoca una máscara de silicio en un chip? ¿Cómo enfocamos cosas nosotros? Con lente. Entonces uno va a un lente, uno va a una máquina de fotolitografía, pero en ese tiempo no había lentes para fotolitografía porque estaban inventando la fotolitografía. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a las mejores tiendas de fotografía y compraron lentes. Y esos fueron los primeros lentes que usaron para fotolitografía. Pero esto ocurrió 10 años después del BJT, así que es otra historia. Es divertido, ¿eh? Uno da todo por hecho a esta altura, pero cuando las cosas no están hechas, uno tiene que improvisar. ¿Y de dónde sacamos lentes? Obvio, en las tiendas de fotos hay lentes. Bueno, esto era la base. Y aquí
esto de aquí es como un pedazo de plástico. Y por aquí corre un conductor y por aquí corre otro conductor. Y el pedazo de plástico realmente lo que está haciendo es que estos dos conductores estén separados por una distancia muy pequeña. Y esto de acá está empujando esto hacia abajo para lograr el punto de contacto exacto. Entonces esto se podía mover ahí y ahí está el punto de contacto exacto. Y estos son electrodos simplemente. Qué divertido. Oye, si yo hiciera un símbolo para el BJT, le llamaría esto base y haría algo así. Claro, porque esa es la base, sobre eso se construye el BJT. Muy bien. Los primeros dispositivos, en los 50 y los 60, eran de germanio, que era más fácil de trabajar que el silicio, porque funde a temperaturas mucho más bajas. Entonces es más fácil de purificar que el silicio. Numerosas técnicas de fabricación fueron desarrolladas, después apareció esta radio, la TR1 de Regency. Los vendedores de esta radio usaban camisas con bolsillos enormes, hechos a la medida, y decían, esta es una radio que cabe en tu bolsillo. Un clásico. Tenía como 3 transistores. Después apareció en 1953 una compañía, Totsuko, que era Tokyo Tsushin Kokyo, Totsuko, que adquirió una patente del transistor por $50.000. Fueron unos japoneses a Estados Unidos y dijeron, oye, Bell Labs, queremos la patente. Ya, pues $50.000. Ok, se la vendieron y llegaron al hotel estos japoneses y llamaron a Japón y dijeron, esta es la forma de hacer transistores. 2 semanas después llegaron a Japón y Totsuko ya estaba fabricando transistores espectaculares, mejores que los de Estados Unidos. Esto probablemente era AM, no lo sé. Algo así, con 3 transistores. Ojo, uno puede hacer una radio AM con 0 transistores. Se puede hacer una radio a galena, que es un semiconductor, o sea, con un cristal, con un diodo, con un capacitor, un inductor y un buen audífono y una antena gigante, uno puede hacer una radio que se escuche. Si uno tira una antena suficientemente larga, esta antena va a captar suficiente radiación como para producir señales que uno puede medir con el oído. Uno puede hacer eso. El tema es que, bueno, se requiere un audífono de alta impedancia, los audífonos son de baja impedancia, entonces no es tan fácil. Los audífonos de alta impedancia son caros, pero se pueden conseguir. Entonces son experimentos que uno puede hacer en la casa, así, con 3, 4 componentes, listo. Usen un diodo Schottky si lo van a hacer, porque esos tienen calidad de tensión más chica. Para rectificar. Ya, muy bien. Sigamos. En 54 hicieron esta radio que costaba $40, que equivalente a 300 y tantos de hoy día. Durante 3 décadas el BJT reinó, pero después aparecieron los MOSFET y ahora casi todo es MOSFET. Seguimos usando el BJT. Diseñar con BJT es muy divertido. Aquí hay referencia histórica. Este de aquí está en la web. Lo pueden conseguir porque es un paper. Si se conectan desde la UC probablemente está. Está este libro, se repiten nombres aquí. Crystal Fire, muy buen libro, muy entretenido, muy bien escrito. Está este otro, edición de Electron Devices de julio del 76, donde los grandes de la electrónica de años anteriores escribieron una serie de artículos explicando cómo inventaron diferentes cosas. Entonces, esta es una edición histórica, donde todos los grandes escribieron alguna cosa entretenida. Y estaba yo y diseñé esta cuestión. Entonces, es muy bueno. Está este otro libro, Historia de la Ingeniería de Semiconductores. Este no lo he leído. Y este otro es de Tom Lee. Tom Lee, que viene el 25 de noviembre. Y va a dar un par de charlas. ¿Ah? Viene para acá y los va a conocer a ustedes. Muy simpático, muy simpático, sí. Y bueno, él escribe muy bien. Léanse esto. Oye, sería bueno que se lean esto,
y luego vayan a una charla a él y le hagan preguntas. Preguntas diciendo, por ejemplo, en este paper que escribiste dijiste tal cosa, ¿y de dónde sacaste eso? O lo que sea. Así que prepárense. Cuando uno va a charlas tiene que prepararse, pues tiene que hacer la pega. Improvisar no sirve. Muy bien, ¿cómo son los BJT? Este es el símbolo, este es el NPN y este es el PNP. Son parecidos, solo que uno tiene la flecha. A ver, la flecha marca el terminal E. Emisor. Y C de colector. Y B de base. Perfecto. Entonces, la flecha marca dos cosas. El terminal del emisor y la dirección de la corriente. Entonces, la corriente va en la dirección de la flecha. Así se ve un BJT discreto. Tiene tres terminales. En el caso de los BJTs, no hay simetría entre emisor y colector. Entonces, uno no puede invertir los terminales de emisor y colector sin ver un cambio significativo. Así se ve, como decía, un BJT discreto. Así se ve otro BJT discreto que tiene dos transistores adentro, un diodo y un par de resistores. Al final del curso, al final de este capítulo, vamos a aprender más de este BJT. Y así se ve el layout de un BJT. Hoy día vamos a empezar a hablar de la física del BJT. Tal vez terminemos esta parte. Como les he dicho antes, esto es un curso de circuitos electrónicos, no es un curso de dispositivos. Por lo tanto, a este le vamos a dar poco énfasis. Va a ser más bien cualitativo lo que vamos a hablar. ¿Es preguntable la I? Sí. ¿Les va a servir para el futuro? Depende de a qué se dediquen. Posiblemente les va a servir a algo, para entender cómo funciona esto. Y tal vez alguno de ustedes diga, yo quiero estudiar eso porque realmente me siento apasionado por la física de semiconductores. Tenemos convenios, pueden hacerlo con otras universidades. Aquí no estudiamos eso. Después vamos a hablar del BJT en pequeña señal. ¿Les suena conocido, no? O sea, el BJT parece que en pequeña señal se comporta como algo, como un elemento activo, como un elemento capaz de entregar corriente en función de algún voltaje, como un transconductor. Vamos a hablar de cómo polarizar un BJT para establecer sus parámetros de pequeña señal de manera correcta. Vamos a mencionar tipos de amplificadores con BJT. ¿Alguien se imagina cuántos tipos hay? 3. ¿Sí? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que hay 3 tipos de amplificadores elementales? Bueno, ya se imaginan, ¿cierto? Esto es lo mismo que MOSFET, pero con un dispositivo un poco distinto. Es la misma cuestión, esto es la misma cuestión, pero con un dispositivo distinto. Vamos a ver otras configuraciones y vamos a terminar con BJT reales. Entonces, esta es la física del BJT, así es como opera. Partamos con la estructura. Terminales, son 3. Base, cuya corriente controla otra corriente. ¿Cómo eso? Por ejemplo, aquí hay corriente de aquí hasta acá. Hay una corriente enorme. Y hay una corriente chiquitita también, de aquí hasta acá. Y en el BJT, esta corriente enorme y esta corriente chica están relacionadas por una constante. O sea, una ecuación importante que vamos a aprender. Entonces la corriente de base controla otra corriente más grande. Colector y emisor, por ahí circula la corriente. Colector, a ver, esta terminología, ¿qué será el emisor? Los nombres raros que usaban antes. Emisor es el que está emitiendo portadores de carga internamente. El que emite los portadores de carga. ¿Y el colector qué estará haciendo? Está captándolos, ¿cierto? Está colectándolos. Entonces, este emite portadores de carga que pasan al colector. Esa es más o menos la idea. Entonces, aquí viene un electrón, llega hasta acá, de alguna forma, tal vez pasen cosas con ese electrón entre medio, no sabemos todavía. Y eso produce una corriente
en esa dirección. Muy bien. Así se ve en un CMOS. ¿Qué? CMOS. CMOS es MOSFET. ¿Cómo? O sea, uno puede dibujar BJT, tecnologías CMOS, pero son BJT bien especiales, no son muy buenos. Y así es como se dibuja un BJT en un proceso plano. Este es el típico BJT, donde aquí está el colector, aquí está la base y aquí está el emisor. Vamos a hablar después qué características tienen que tener estos tres. Sí. No, no hay inversión. No está tan simplificada, pero el emisor y el colector son distintos. El colector tiene que ser grande, tiene que tener una superficie grande para colectar suficientes portadores de carga. Y el emisor tiene que estar súper dopado, a diferencia del colector que no tiene que tener un nivel de dopaje tan alto. Entonces, se ve como simétrico, pero no lo es. O sea, simetría en este sentido obviamente tiene, simetría en este sentido no tiene. Lo que hay acá es distinto a lo que hay acá. Ok, regiones de operación. Hay 4 regiones de operación, pero en realidad hay 3. Y hay una cuarta que es como parásita. Entonces, las 3 son corte, activa, ¿les suena conocida o no? Y saturación. Entonces, la de corte equivale a la región del MOSFET que le llamamos corte. La región activa equivale a la región del MOSFET que le llamamos activa y que tenía otro nombre, saturación. Oh, oh. Y la región de saturación equivale a la región del MOSFET que nosotros le llamamos triodo y que también le llaman lineal. Entonces, aquí hay un problema, porque la región que en el BJT se llama saturación se parece a la región que en el MOSFET se llama triodo. Y la región que en el BJT se llama activa se parece a la región del MOSFET que se llama saturación. Entonces estas dos regiones tienen nombres parecidos y significados diferentes. Por eso yo dije, en MOSFET yo no hablaré de saturación, porque tiende a confundir. Pero mucha gente sí habla de saturación en MOSFET. Saturación en MOSFET y saturación en BJT tiene significados totalmente diferentes y excluyentes. Así que cuidado con eso. Habiendo hecho la advertencia, bueno, hay 3 regiones de operación y hay una región inversa, que es como la región activa, pero al revés. ¿Y de qué depende de si estoy en región activa o en región de saturación o en región de corte? Depende de cómo están las uniones del transistor, porque el transistor BJT tiene 2 uniones PN, una unión PN aquí y una unión PN aquí. 2 uniones, una aquí, una unión aquí y una unión aquí. Sí, son 2 uniones. Y dependiendo de si están polarizadas de forma directa o inversa, tenemos las diferentes regiones de operación. Entonces, en la región de corte, ambas están polarizadas en forma inversa. En la región de saturación, ambas están en forma directa. En la región activa tenemos la unión base-emisor de manera directa, la unión colector-base de manera inversa. Y en región de operación inversa, que esta no la vamos a ver prácticamente, está justo al revés. Oye, y esto es independientemente de si es NPN o es PNP. Ambos tienen la misma tabla. Eso es una gran pregunta y te llevas décima por eso. No se puede. No se puede y la razón la vamos a ver después, pero no se puede. Lamentablemente, si tú conectas 2 diodos así, eso no es un BJT. Esto es NPN, esto es distinto. Me cuesta dibujar los BJT.
Esto es distinto a eso. Son distintos. Pero tengo un alumno que una vez rompió un diodo, le conectó un tercer terminal e hizo un transistor. Y lo midió y funcionó. Eso fue muy divertido. Ya, hagamos una fuente de corriente. ¿Y para qué vamos a hacer una fuente de corriente? Bueno, porque eso dice la materia, pero además porque quiero explicar cómo funciona un BJT. Entonces vamos a hacer una explicación muy intuitiva primero, muy cualitativa, y después vamos a ir a ecuaciones. Hay preguntas. Se pueden hacer espejos de corriente, pero lo vamos a hacer de otra forma. Aquí también valen los espejos de corriente, ¿eh? Oye, entonces vamos a hacerlo de una forma muy curiosa. Lo primero es que vamos a usar un diodo para hacer una fuente de corriente. Y si yo agarro este diodo y grafico la curva corriente-voltaje, es una cosa así más o menos. Qué divertido, a ver. Estoy a voltaje positivo, no pasa nada porque el diodo conduce, ahí está en región de polarización directa. Y cuando estoy en polarización inversa, independientemente del voltaje, y es prácticamente constante. ¿Cacharon eso, no? O sea, un diodo, por sus corrientes de fuga, y más por su corriente inversa y su veces, es una fuente de corriente, pero una fuente de corriente chiquitita, chiquitita, chiquitita. Entonces yo puedo hacer una fuente de corriente con un diodo polarizado en forma inversa. Entonces en polarización inversa, I sub D, corriente del diodo, depende de portadores minoritarios y no del voltaje entre sus terminales. Depende de algo que pasa dentro del semiconductor y no depende del campo eléctrico que está moviendo sus portadores de carga. Lo malo es que es corriente pequeña y no puede ser controlada. Entonces hay una analogía, que es esta analogía de la cascada. En una cascada, el caudal de agua, el caudal se parecería ¿a qué? ¿Al voltaje o a la corriente? A la corriente. Ah, ya, perfecto. El caudal de agua, que es corriente, depende de la cantidad de agua que llega al borde de la cascada, de la cantidad de agua que está justo en el borde, y no depende de la altura de la cascada. Si yo bajo el nivel de esta piscina, ¿aumenta la cantidad de agua de la cascada? ¿Aumenta el caudal? No. Oye, ¿y la altura a qué se parece? ¿Al voltaje o a la corriente? Voltaje. ¿Ya están cachando la analogía o no? En un diodo de unión PN polarizado en forma inversa, la corriente depende, hacer a las bandas, el diagrama de bandas de energía, la corriente depende de los portadores minoritarios que llegan justo a este borde. Si aquí hay un electrón, el campo eléctrico va a barrer ese electrón hasta acá. Si yo aumento el campo eléctrico, no aumento la corriente, a menos que genere portadores de carga de alguna forma. Entonces, estos dos conceptos son parecidos. Si hay un portador de carga acá, va a producir corriente, independientemente de cuán alta sea esta caída. Entonces, es como una especie de cascada de electrones, ¿cierto? El diodo en forma inversa. Ya, ahora viene el truco. Ahora viene el truco. ¿Cómo hacemos aparecer más electrones acá para controlar esa corriente constante? Eso es lo que vamos a hacer ahora. La corriente es corriente de fuga. Le llamamos de fuga, pero en realidad puede ser corriente inversa más corriente de fuga. O sea, tiene dos componentes. Tiene una componente que es I sub S y otra componente que es I de fuga. Realmente. Esa es la fuga que no podemos controlar. Y depende del número de portadores minoritarios que aparecen al borde de esta cascada de electrones, ¿cierto? Depende de ese número, de esa concentración. Nosotros, con los fotodiodos, podemos aumentar esa corriente aplicando luz o calor para generar más portadores minoritarios. Si uno aumenta la cantidad de calor, hay mayor generación o ionización térmica, generación de pares, electrón hueco, y eso produce más corriente. Si bajo la temperatura, menos corriente. Si le aplico luz, la luz produce pares de electrón hueco y esos pares se pueden mover en esta cascada y provocar más corriente. Y así es como funciona un fotodiodo. En el fotodiodo las curvas, ¿se acuerdan cómo eran o no?
Eran estas mismas, pero a medida que aumentábamos la luz, I crece al aumentar luz. Muy bien. Una forma alternativa, sin luz, de inyectar una corriente de portadores minoritarios como función de un voltaje es mediante una unión PN directa. ¿Qué pasa si es que aplicamos corriente gracias a una unión PN que tiene corriente? Entonces tendríamos dos uniones, una PN en forma directa, que se encarga de inyectar corriente, y una PN en forma inversa, que se encarga de hacer corriente constante, que depende de esa otra. Eso es un BJT, una corriente constante en una unión PN inversa, controlada por una corriente en una unión PN directa y que es mucho más chica. Esa es la gracia. Esta corriente es mucho más chica que esta otra. ¿Cómo hacemos un transistor? Y esto tal vez responda a la pregunta que me hicieron antes. Para que el transistor funcione, queremos lo siguiente, que el emisor, que es esta región de aquí, esté fuertemente dopado, para que la corriente base emisor sea principalmente de electrones y no de huecos. La base tiene que ser muy delgada. Bueno, aquí es delgada, en esta zona de aquí es muy delgada, muy delgada, para que no se alcancen a recombinar los portadores de carga. Si se recombinan mucho, perdemos corriente. ¿Sí? Sí, sí. No. Esa recombinación ocurre, está bien que ocurra aquí, está bien que baje la concentración, pero no puede bajar así, porque ahí no habría nada. Entonces ahí tú tienes que hacer que la base sea más angosta. Entonces tú necesitas que haya un gradiente, está bien. Ese gradiente se produce por la recombinación, pero no puede ser tan ancho, porque si es ancho, se recombinan antes de que tú tengas corriente, antes de que tú puedas ver algo al otro lado. Y de hecho esa es la razón por la que no podemos poner dos diodos espalda con espalda para hacer un transistor. La base tiene que ser muy angosta. Esa es una razón, hay más razones. Y es que cuando tenemos diodos en realidad tenemos metal aquí. Y tenemos metal aquí. Y ese metal echa a perder toda la unión, entonces no pasa nada. Y el colector tiene que ser grande, tiene que tener una superficie grande para atrapar todos los portadores de carga que estén pasando por la base. Entonces, por eso es que el BJT no es simétrico. Esto es un buen BJT. Entonces, veamos la física de la operación. Oye, esta imagen, esto viene de este libro de Dmitriev. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien ha mirado este libro? Yo lo recomendé alguna vez para aprender física de semiconductores. Es un libro muy básico, pero si a alguien le llama la atención la física de semiconductores, búsquense ese libro. Yo tengo una copia en mi oficina. Es un libro que explica todo muy bien. Y eso es bueno. Es un libro que tiene ecuaciones, por supuesto. Tiene ecuaciones de continuidad, tiene estas distribuciones que se utilizan para entender lo que pasa en un semiconductor, pero además tiene explicaciones muy intuitivas de cómo funcionan las cosas. Estos son los diagramas de bandas de energía que no hemos estudiado en este curso, salvo un par de veces que yo le he contado cómo funcionan, que tiene que ver con que los electrones van aquí arriba, los huecos van aquí abajo, los electrones caen, los huecos suben. El campo eléctrico depende de los voltajes, y los voltajes van moviendo estas bandas de energía, van curvando las bandas de energía. Cuando la pendiente es grande, el campo eléctrico es grande. Esa es más o menos la idea. Perfecto. Una pendiente grande hace que el campo eléctrico sea grande. Y una pendiente grande hace que los electrones se muevan rápidamente. Campo eléctrico así. Sí, tiene todo el sentido. Hablábamos del band gap aquí, hablábamos de niveles Fermi, etcétera. Entonces, ¿cómo es un BJT en región activa? Vamos a fijarnos, estas láminas vienen del Cedra. Aquí está, Cedra Smith. Vamos a partir con un NPN. Entonces, primero cualitativamente. Nosotros partimos inyectando electrones desde la base. No, huecos, perdón, no son electrones, son huecos, porque esto es una unión PN. Inyectamos huecos hacia allá, vienen electrones de acá.
Muy bien, y esa la podemos controlar, porque esto de aquí es una unión, si lo miran bien, voltaje base emisor, esto es un diodo. Entonces uno puede controlar esa corriente. Esa corriente, ¿cómo se relacionará con el voltaje? Exponencial, ¿cierto? Porque es un diodo. Muy bien. Y luego tenemos una corriente mucho más grande que es proporcional a esta corriente más pequeña. Y esa corriente mucho más grande circula eh, entre emisor y colector. Oye, pero esta es corriente de electrones, entonces la corriente realmente va en esa dirección. Entonces las dos corrientes van como en la misma dirección. Muy bien. Y esto de acá es un gráfico que muestra, digamos, lo que pasa en una sección de este material semiconductor. Entonces tenemos por un lado a la izquierda unión emisor base. Ah, entonces este es el emisor. Perfecto. Ah, ya, ya. Entonces este es el emisor. Muy bien. Este es el emisor. Este es el emisor. Ya. Luego tenemos la base. La base. Y luego tenemos el colector. El colector está aquí. Entonces, emisor, base y colector. Sí. La corriente va de colector a emisor. Oh, eso es una gran pregunta. Vamos a tratar de responder eso durante lo que queda de esta clase. Es bien raro, ¿ah? Oye, yo una vez fui a comprar unos chips a una tienda en San José, una tienda que se llama Halted Semiconductor, que es bien famosa. Es como es como el paraíso nerd, más o menos. Venden instrumentos, es un poco cara, pero es bien interesante. Si quieren, para imaginarse, pueden ir a la página web que es Halted o HSC, no, creo que Halted es la página web. Bueno, y en esa tienda uno de los vendedores me dijo, oye, ¿tú usas transistores? Sí, sí lo uso todo el tiempo. Oye, explícame cómo funciona esta cuestión. ¿Cómo es posible que mantenga la corriente constante un BJT? Y es rara la explicación, es contraintuitivo, es súper contraintuitivo. Este gallo trabajaba con transistores también y me hizo la pregunta y bueno, yo traté de explicarle de acuerdo a la forma en que yo lo entiendo. Pero es contraintuitivo, ¿cómo puede pasar de aquí a allá? Y la mejor forma de entenderlo es con diagramas de bandas de energía. O sea, de aquí yo puedo hacer que un electrón pase hasta allá. Y de aquí yo puedo hacer que un hueco pase hasta allá. Vamos a tratar de entenderlo con ecuaciones. Entonces tenemos este gráfico, y este gráfico lo que nos muestra es concentraciones de portadores de carga en función de la distancia. Oye, yo sé que hay varios de aquí que están un poco frustrados porque estamos en esta zona y no estamos viendo circuitos. Yo los veo, yo veo en sus caras esto. Esta parte es corta, es una clase, y después de esto nos largamos con circuitos. Es un mal que hay que superar. A mí no me gusta mucho esta parte tampoco. La verdad es que yo no soy de física de semiconductores, yo soy de circuito. Pero es importante entenderlo y además está en el programa del curso y todo eso. Muy bien, entonces, tenemos aquí el eje X, que es distancia, y tenemos el eje Y, que es concentración. ¿Qué concentración? Bueno, hay portadores mayoritarios y minoritarios. Entonces, ¿qué era Pn? Pn es concentración de huecos, P, en la zona N. Y hay un Pn sub 0, que es en equilibrio, y hay un Pn evaluado en 0, que es justo en este borde. De la misma forma, aquí tenemos esta concentración Np, que es la concentración de electrones, N, en la región tipo P, que es la base. Y esa concentración tiene un gradiente, porque tiene un valor máximo que vale Np0 en este borde
y llega a un valor mínimo acá. Entonces hay un gradiente. Y cuando hay gradientes aparecen corrientes de difusión, que son proporcionales a los gradientes. Entonces eso produce una corriente. Ya lo vamos a ver. Pero sí, parece que es cero aquí, ¿eh? Sí, es como cero. Tengo ecuaciones aquí, vamos a llenar de ecuaciones esta pantalla. A ver, vamos entonces. Supongamos que B sub BE es mayor que cero. Entonces tenemos que aquí hay polarización directa, esto es como un diodo, ¿cierto? Hay huecos desde base hasta el emisor y hay electrones desde el emisor hasta la base. Dado que esta región es n más, los electrones aquí son mucho más grandes que los huecos hacia allá. O sea, la corriente de electrones es mayor que la corriente de base. Veamos el gradiente de concentración en la base. Ese es el que nos interesa, porque ese de aquí es el que nos interesa para calcular la corriente. Entonces ese gradiente pasa desde este valor, que es NP de 0, en este punto, hasta 0 aquí. Existe una recombinación total hasta este punto. En la práctica no es lineal, sino que sigue una curva que sale de la física de semiconductores. Pero lo que nos interesa ver es este gradiente y cuando esta base es suficientemente chica podemos asumir que eso es relativamente lineal. Entonces, de la física de semiconductores sale lo siguiente, que el NP en cero, que eso es la concentración de electrones en el borde de la base que está pegado al emisor, eso vale NP0 y NP0 es la concentración en equilibrio térmico, que creo que no está aquí. Pero sí, bueno, esa es concentración en equilibrio térmico por E a la BE partido por BT. Y la corriente, I sub n, es el área del emisor por Q, que es la carga del electrón, por la constante de difusión o difusividad de sub n, por derivada de NP, que es función de X, que está de acá, a d sub X, que este es el gradiente, ¿cierto? Es el gradiente. Y eso es menos AEQ por dn por... Esa derivada la podemos aproximar a esta altura, que es NP en 0, dividido por este ancho, que es el ancho efectivo de la base, que es W. Muy bien. Entonces esa es I sub n. ¿Qué pasa con I sub c? Y aquí viene una explicación bien rara. La mayor parte de los electrones que difunden hacia la base son colectados por el colector. Entonces la mayor parte de estos electrones que están difundiendo por acá son colectados por el colector y salen muy pocos por la base. ¿Qué porcentaje? Vamos a ver. Que el colector tiene un voltaje alto, ¿cierto? Tiene un voltaje súper alto. Entonces ese colector atrae a los portadores de carga. Entonces finalmente tenemos que I sub C, que es la corriente del colector, es A sub B por, que es el área del emisor, por Q, que es la carga, por constante de difusión, por NP0 partido por W, NP de 0, perdón, partido por W, por E a la VBE partido por BT. Y a todo esto, pero este de aquí también lo podemos calcular. Esto de aquí vale NI cuadrado partido por NA.
Ah, y W también, ahí está. Entonces tenemos que todo esto es I sub S. Entonces I sub C es I sub S por E a la BBE partido por BT. Yo miro esta ecuación, es igual a la ecuación del diodo. Entonces yo digo, ¿qué diferencia hay con un diodo? Según esta ecuación. No hemos terminado todo esto, no hemos terminado con esto del BJT. Nos faltan ecuaciones todavía, nos faltan todas esas ecuaciones. No hemos terminado. Entonces, ¿en qué se diferencia esto del diodo? Y la respuesta es que la corriente en un terminal depende del voltaje en otros dos terminales. Esa es la clave. Depende exponencialmente de voltaje en otros dos terminales. Por lo tanto, yo aplico un voltaje aquí y produce una corriente aquí. Ese voltaje aquí puede ser muy chico y la corriente acá puede ser muy grande. Hay regiones de agotamiento aquí, sí. ¿Impedir que pase? Mira, en diagramas de bandas de energía se ve mejor. Eh, a ver, aquí hay regiones de agotamiento, ¿cierto? Esta región y esta región son regiones de agotamiento. Esta es chica porque esta está polarizada en forma directa y conduce igual que un diodo. Esta es grande, está polarizada en forma inversa. Por lo tanto, aquí aparece un campo eléctrico grande, pero ese campo eléctrico es responsable de que cualquier portador de carga que se la arregle para llegar acá sea barrido. Para eso tienes la corriente base, exacto. Igual es raro, no es muy intuitivo. Bueno, más ecuaciones. IB tiene dos componentes, tiene una componente de huecos que va de base a emisor y tiene una componente de huecos que va por el colector. Entonces la corriente de base, esta va a ser de huecos de emisor, de base a emisor, y luego tenemos I sub B2 que va a ser la corriente de colector. I sub B1 es A sub E por Q por dN, NI cuadrado por E. Ojo, voy a partir la pantalla en dos, que aquí voy a seguir escribiendo más ecuaciones. Entonces, para que no ocupen todo el espacio, se están escribiendo. Por E a la BBE partido por BT. Oye, para los que están preocupados, esta es tal vez la peor lámina del curso. BE. Sí, sí. Porque soy muy laxo. ¿Por qué escribí con minúscula cuál? Ah, sí. No, lo estoy copiando aquí, aquí lo tengo con minúscula. No sé por qué. Luego tenemos, ya, ¿qué son estas cosas? Falta aquí el denominador. Aquí va el denominador NDLP. A ver, dP es la difusividad de huecos NE. Eso es dP. dP no está... Ah, sí, sí, sí. Esto es dP, perdón, me había equivocado. Esto es dP. Luego, LP es la constante de difusión de huecos en el emisor. Eso es LP. Que tiene que ver con esta pendiente. LP tiene que ver con esa pendiente. Y luego tenemos ND, que es la concentración de impurezas en el emisor, número de donantes. Luego tenemos IB2, y eso es Q sub n, que es la carga de electrones en la base, partido por tau sub b, que es el tiempo medio de recombinación en la base. Y Q sub n es AE por Q por 1 medio NP en 0 por W. Y esa es esencialmente el área bajo esta curva. Y eso es lo mismo que AE por Q por W por NI cuadrado partido por 2NA, donde NA es la concentración de aceptores en la base,
multiplicado por E a la B, BE partido por BT, y luego de aquí podemos despejar I sub B2 como un medio AE Q W sub N, no, perdón, W por NI cuadrado partido por tau B por NA, todo esto por E a la B, BE partido por BT. Y sabemos que I sub B es la suma de I sub B1 más I sub B2. ¿Sí? VB, sí. Es que el voltaje en VB produce una corriente en I sub B también. O sea, esto está relacionado con la corriente de la base. Y ya vamos a ver cómo. Hay una ecuación, que de hecho la ecuación es la misma, pero con un beta abajo. Pero todavía no lo hemos visto. Bueno, sea beta, U1 partido por dP partido por dN, por NA partido por ND, por W partido por LP, más un medio W cuadrado partido por dN tau B. Si reemplazamos esto en las ecuaciones anteriores, podemos llegar a lo siguiente. I sub B es I sub C partido por beta. I sub B, a ver, si este es mi transistor, esto de aquí es I sub B, y esto de aquí es I sub C, que es beta a veces más grande que I sub B. O sea, de aquí a allá hay un factor beta. ¿Cuánto será I sub E? 1 más beta por I sub B, perfecto. Es un tema de nodos, ¿cierto? I sub B es I sub B por 1 más beta, ¿cierto? Y eso es lo mismo que beta más 1 partido por beta por I sub C. Muy bien. Entonces vamos a definir otro factor que se llama alfa, que es beta. Alfa es beta partido por beta más 1. Oye, eso significa que se acabó la clase. Y eso es lo mismo, y de aquí también podemos llegar a que beta es alfa partido por 1 menos alfa. Entonces alfa es casi 1, pero un poco menor que 1. Y beta es como 200, o depende del transistor, pero digamos que alfa es menor, pero casi 1, y beta es del orden de 200. Quedémonos con esos valores. Déjenme terminar, es un minuto. I sub C va a ser alfa veces I sub E, o sea, I sub C es un poquito más chica que I sub E. I sub C es I sub S por E a la B, BE partido por BT, y de aquí pueden sacar I sub B, que es lo mismo partido por beta, y pueden sacar I sub E, que es lo mismo partido por alfa. A alfa le llaman la ganancia de corriente de base común, y a beta le llaman la ganancia de corriente de emisor común. Y la razón de ello es que amplificadores de emisor común y de base común tienen ganancia de corriente beta y alfa respectivamente. Ya, dejémoslo aquí. Se acabó la parte terrible, vamos a la siguiente clase. Siguiente clase es televisada, YouTube solamente, ¿ok? La de beta es de emisor común, la alfa es de base común, sí.